es descripción del contexto en el que estábamos, la descripción de las variables, una validación de supuestos y por último resultados de interés, donde sí me gustaría como de pronto interactuar de pronto un poquito con el público para de pronto crear conclusiones que sean mucho más fuertes, ¿cierto? Entonces, pues nada, empecemos. En cuanto a la introducción de los modelos estadísticos generalizados, voy a suponer que de pronto todos conocen una regresión lineal, ¿cierto? Y entonces, a partir de esto, la regresión lineal en muchos casos falla porque la variable de respuesta y tiene un rango de menos infinito a infinito, pero entonces pónganse a pensar si de pronto, ¿qué pasa si yo estoy tratando de manejar dos categorías? Y las categorías son como tiene cáncer o no tiene cáncer. ¿Qué pasa si yo estoy modelando eso? O de pronto un caso que sea muy bobo, que puede ser como, quiero saber cuántas personas van al baño en el quinto del ML en determinada hora. Miren que mi variable de respuesta son números enteros y una regresión lineal de pronto falla mucho. Otra cosa que falla mucho en la regresión lineal es el supuesto de la normalidad en los errores y que la varianza siempre se mantenía homogénea. Entonces, son como muchas limitaciones de la regresión lineal y por eso se crearon como los modelos estadísticos generalizados, que me ayudan como a modelar variables de respuesta que tienen otra distribución distinta a la normal. Entonces, listo. Aquí les quise dar como una estructura formal de todos los modelos estadísticos generalizados. Sin embargo, me voy a detener en el segundo ítem y en el último ítem, que son como las bases. Ya de resto es conocido como regresión lineal, son las mismas bases y pues empecemos. Cuando se habla de las familias de las funciones exponenciales, son todas las funciones de densidad de probabilidad que se pueden factorizar o expresar desde esta forma, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que no se asusten con eso, con las terminologías ni nada, sino que algo que yo quiero que se lleven es las funciones que pertenecen a esta categoría, que son la Bernoulli, la normal, la Poisson, la binomial negativa y la gamma. La Bernoulli de pronto es muy conocida como la regresión logística, pues la normal es la misma regresión lineal. Poisson y binomial negativa son funciones que se utilizan mucho para procesos de conteo y pues la función gamma, que es una función que se utiliza mucho para medir pérdidas y ganancias en un negocio o de pronto en flujos de caja, que es muy útil. El segundo término es la función de link. Como yo lo veo, básicamente es como un Google Translate. Porque, ¿qué pasa? Yo quiero hacer un translate del rango de menos infinito a infinito, de pronto al rango de 0, 1, o de pronto al rango de enteros, ¿cierto? Entonces yo voy a necesitar una función que me traduzca ese rango en otro rango. Y pues la función de link debe tener como ciertas propiedades y puede ser cualquier función de link que ustedes de pronto se inventen. Y debe tener las propiedades de que debe ser monótona y diferenciable, o sea que tiene que ser suave, continua en todo su rango y de pronto asegurar hasta la segunda derivada, que sea diferenciable hasta la segunda derivada. Entonces, básicamente la función de link lo que hace es un translate y eso es lo que se tienen que centrar. Entonces, hay una familia de funciones de link canónicas que tienen unas ciertas propiedades de convergencia numérica, sin embargo, lo único que tienen que saber es cada una de estas y no ponerle tanto misterio a eso. Entonces, listo. Ahorita, ¿cómo se estiman los modelos? De pronto estos modelos sí son difíciles de estimar porque no se puede encontrar una solución al problema de los algoritmos de iteración, o sea, no se puede encontrar solución en algoritmos clásicos de optimización, por lo que uno tiene que utilizar algoritmos iterativos como los de Newton-Raphson o de pronto en el caso de la regresión logística, que también es una adaptación al modelo de Newton-Raphson, que es Iterative Reweighted Least Squares. Y también, como en la regresión lineal, estos modelos poseen unas enfermedades.
La primera son formas no lineales, autocorrelación en casos de series de tiempo, cuando mi dato en el periodo t depende del dato t-1 y pues así. Valores influyentes o valores atípicos, también conocidos como outliers. Multicolinealidad, que es cuando mi matriz X de pronto está muy correlacionada. Y sobredispersión. La sobredispersión de pronto la pueden ver análoga a una heterocedasticidad. Entonces, de acuerdo con esto, de pronto les quisiera preguntar cuál debilidad le ven a estos algoritmos o qué debilidad pueden tener estos algoritmos. No sé si alguien de pronto sepa o quiera participar. Nadie, bueno. El, o sea, el principal error o falencia de estos algoritmos es que se pierden las propiedades que conocemos en estadística de distribuciones por el algoritmo iterativo que se tiene que hacer. Entonces, nosotros no podemos entrar a estudiar pruebas de hipótesis o intervalos de confianza como de la forma normal en que lo hacemos en estadística, sino que toca empezar a estudiar como por pruebas asintóticas, que es cuando mi n es muy grande y mis datos tienden a una normal. Bueno, ya entrando en el contexto de todo el problema, teníamos los datos de una empresa de cosméticos, de las publicaciones registradas entre el 31, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Teníamos 500 publicaciones y la variable de respuesta que la empresa estaba interesada en predecir era el número de clics en cualquier lado de la publicación en una publicación de Facebook, ¿cierto? Y nos daban estas variables de predictoras, que es el número de me gusta que obtuvo la página, el tipo de publicación que se divide en tres: video, estado, foto y link, el patrocinio, si la empresa solicitó patrocinio para potenciar esa publicación, de pronto la categoría, y ellos la dividían en tres: de producto, inspiración y acción, y la fecha de publicación. Entonces, ahorita uno se pregunta por qué es tan interesante estudiar estos modelos. Y es que básicamente el crecimiento del uso de las redes sociales con fines de venta y marketing ha crecido mucho. Pues actualmente está en 9.2%, sin embargo, yo creo que ha crecido un poquito más por la cuestión de la pandemia. Y la red social más usada ahorita es Facebook. Entonces, me parece muy conveniente de pronto trabajar datasets que tengan la capacidad de crear como campañas de mercadeo que puedan hacer conclusiones sobre sus mercados objetivos y después crear valor para la marca. Y pues siguiente a esto, saqué estas estadísticas, que es el 38% de los usuarios de Facebook han comprado un producto después de darle like, y el 78% dice que las publicaciones de Facebook en las redes sociales también los han influenciado en las decisiones de compra. Entonces, básicamente estamos como ante un estudio de consumer behavior combinado con un poco de mercadeo, que pues me parece que con esto uno puede crear mucho valor para las firmas. Entonces, en cuanto a la descripción de las variables, aquí lo que buscábamos ya en materia estadística era encontrar de pronto intuiciones básicas de cómo se movían los datos. Por lo menos aquí en el patrocinio, ellos solicitaron patrocinio en el 72% de las publicaciones y lo que más publicaban eran las fotos. También el número de me gusta de la página fue creciendo a lo largo de que avanzaba el año y tenían 3 jornadas para publicar las fotos. Bueno, y aquí ya pues en el estudio nos estábamos centrando en tratar de encontrar de pronto valores atípicos a priori a través de boxplots, y también para encontrar más o menos en qué momento se maximizaba la media dependiendo de qué variable categórica. Si ustedes pueden ver, algo característico de este estudio es que la única variable continua que teníamos era likes. Entonces, seguimos, o sea, seguimos como muchas heurísticas para tratar de encontrar cómo se maximizaban, y lo que podemos encontrar es que de pronto acá en la categoría
de pronto este punto era un dato atípico, entonces teníamos que revisar de una vez datos atípicos por si de pronto eso afectaba mucho el modelo y creaba sesgo. Acá lo segundo es que aquí al parecer el estatus, la media de estatus estaba mucho más arriba que la de link, foto y video. Entonces, pues lo que creíamos es que de pronto el estatus sí podía influenciar, y aquí en noche también vimos muchos valores atípicos que nos hicieron pues dudar mucho de qué hacer con estas variables. Entonces, el primer acercamiento fue una regresión lineal. ¿Por qué de pronto escogimos una regresión lineal? Porque el rango de la variable y era muy grande, estábamos hablando como de más de 6 cifras. Entonces nos atrevimos a hacer una regresión lineal y a ver datos atípicos. De pronto, aquí lo que tienen que ver en todas estas gráficas, tienen que hacer como una similitud a un intervalo de confianza, donde si hay puntos que sobrepasan este intervalo de confianza, pueden ser catalogados como datos atípicos en Y y en X. Aquí pueden ver datos atípicos en X y aquí datos atípicos en Y. Sin embargo, nosotros, normalmente los datos atípicos corresponden a errores de medición. Sin embargo, nosotros como no teníamos la posibilidad de corroborar las unidades en que estaban medidos o de pronto corroborar cómo hicieron el algoritmo para codificar los likes, entonces eh, nos tuvimos que borrarlos como por seguridad y no de pronto no crear sesgos o varianzas añadidas. Sin embargo, procedimos a encontrar si la varianza era constante a lo largo de todo el rango. Lo que encontramos fue que había heterocedasticidad y lo corregimos el modelo mediante un procedimiento que se llamaba Feasible Weighted Least Squares. Una vez teniendo este procedimiento corregido, con la varianza no constante, probamos el supuesto de normalidad y aquí nos falló. Como pueden ver en la QQplot, se ve que se amplifican las colas y pues ya nos dieron fuertes indicativos de que la regresión lineal no funcionaba, y tal vez por eso les traje la introducción a modelos estadísticos generalizados, porque los modelos estadísticos generalizados, el básico supuesto es que los errores no se distribuyen normal. Entonces, seguimos. Conforme con esto, nosotros empezamos a pensar, o sea, qué era lo que estábamos midiendo y cuál podría ser la distribución de esto, ¿cierto? Entonces, conforme con esto, fuimos pensando que en verdad lo que estábamos haciendo era un proceso de conteo, porque nuestra variable era el número de clics que hacían en una publicación. Entonces, ahí fue que cuando ya nos dio una intuición muy básica de hacer una regresión de Poisson. Entonces, listo. Sin embargo, en la regresión de Poisson encontramos muchos problemas. Si pueden ver, no sé si alguien está familiarizado con R, todos los p-values nos dieron menor a la significancia. Entonces, nos daban fuertes indicativos de que había over dispersion, o sea, sobre dispersión. Entonces, procedimos a hacer un test de sobredispersión y encontramos que sí la había. Por lo tanto, este modelo como que ya no nos servía y teníamos que empezar a probar otro modelo para, para tratar de ajustar los datos lo mejor posible. Es por esto que llevamos la regresión de binomial negativa y pues nada, también la binomial negativa se utilizan para procesos de conteo, y lo que hicimos fue que comparamos los modelos. Hay una medida que se llama deviance sobre n-p, que funciona muy parecido a la IC, donde yo quiero el mínimo deviance para un modelo. Cuando comparamos los modelos que hicimos entre Poisson y binomial negativo, pues el resultado fue muy satisfactorio, puesto que los datos sí se ajustaban muy bien a esto. El deviance, si lo pueden ver, es como una medida de qué tanta información yo estoy perdiendo cuando yo ajusto un modelo. Entonces, en cuanto a la selección del modelo, tuvimos que hacer un proceso iterativo, donde tratamos de encontrar la envolvente convexa, el mínimo valor de la envolvente convexa
que tenga el AIC, ¿cierto? Entonces, básicamente es un proceso combinatorio donde probamos variable por variable y probar cuál modelo me da menor AIC. Entonces, por esto decidimos que el modelo reducido, donde no tenía las variables día y hora, era el mejor modelo posible porque nos da una IC mucho menor. Y bueno, aquí empezamos a tratar los datos atípicos e influyentes y también las formas no lineales. De pronto, de esta gráfica lo que tengo que resaltar es que si un dato cae entre esta línea de 0,5 y 1, es un dato atípico e influyente. Entonces, básicamente los datos atípicos e influyentes son los que me crean sesgos en el modelo y debo corregirlos o de pronto eliminarlos. Y en cuanto a formas no lineales, de pronto queríamos saber si los likes se comportaban de alguna forma cuadrática o de pronto cúbica. Sin embargo, el p-valor no era menor a la significancia, entonces no se requería la parte cuadrática. Y bueno, aquí ya llegamos como a la parte más interesante, que es crear políticas de mercadeo que estén orientadas en decisiones basadas en datos, ¿cierto? De pronto hacer un acercamiento a lo que fue las presentaciones pasadas, que es la creación de empresas que sean Data Driven Companies. Entonces, aquí la primera prueba de hipótesis que hicimos fue si hay algún mes donde la media de clics fuera mayor al resto. Y el resultado es que sí. Si había un mes significativo o había al menos un mes donde la media de clics crecía. Y lo segundo, que es muy importante, es si de verdad es necesario solicitar patrocinio, puesto que muchas veces por lo menos no se sabe la efectividad de Facebook al momento de uno solicitar patrocinio, no se sabe si el impacto que va a tener es positivo y la respuesta es que sí es muy positivo. Entonces, bueno, y aquí la empresa estaba interesada en qué tipo de contenido publicar, si una foto o un estado. Aquí lo que hicimos fueron dos intervalos de confianza y como pueden ver, no se intersecan los intervalos. Y en el caso de estado está mucho más a la derecha que en el caso de foto. O sea, la media de clics sobre la publicación está mucho más a la derecha. Por lo que quiere decir como si yo publico estados, la gente me va a hacer más clics en mi publicación. Y lo segundo, la empresa estaba interesada en la producción de los meses de diciembre y marzo. ¿Por qué? Porque estos meses siempre se caracterizan por tener muchas fiestas. Entonces querían saber qué hacer con la publicación, puesto que el número de clics de pronto les podría dar un indicativo de cómo se iba a mover la demanda. Entonces, los resultados para el primero, pues el estado, publicar estados es mucho mejor que publicar de pronto fotos y en el caso de diciembre-marzo no se encontró como evidencia estadística suficiente para decir como que había un mes entre diciembre y marzo que era mayor al otro. Entonces, aquí vamos como a partir de estas dos conclusiones, cómo podemos formular una política de mercadeo en redes sociales. Básicamente es esto. Sabemos que nuestro mercado target tiene afinidad por las publicaciones de tipo estado. Lo segundo es que potenciar la publicación en Facebook mediante el patrocinio sí tiene un efecto significativo en el número de clics y en meses característicos por tener días especiales como en diciembre y marzo, pues no hay una cantidad mayor de clics. Y esto en verdad me parece curioso porque al ser una compañía de cosméticos, las ventas de todas las compañías de cosméticos siempre en estos meses crece abismalmente. Sin embargo, aquí no fue el caso y de pronto en Facebook no se comporta igual que en ventas. Listo. Entonces acá lo que hicimos fue, de aquí en adelante, pues quisiera hacer como variables de escenarios donde fijamos qué pasaba cuando pongo una publicación que es patrocinada, que el tipo de publicaciones de acción se publicó en el mes de junio
y los likes eran 123.000. Resulta y pasa que la media de la variable de respuesta Y, que es el número de clics, cuando era foto era 721.76. En cambio, cuando era estado era 3.332. Entonces, si ustedes pueden ver, la diferencia es como creo que de 4 veces, o sea, entre foto y estado es como 4 veces el valor de esta. Entonces, eso ya nos da indicativos muy fuertes de que de pronto la empresa tiene que orientarse a publicar estados en vez de fotos, puesto que de pronto en el mercadeo les va a servir mucho más un estado y que más gente tenga visibilidad sobre las publicaciones que hacen. Aquí en el escenario número 2, fijamos julio. ¿Qué pasa? Cuando hay una publicación en el mes de julio, el tipo de contenido es de acción, hay 123.000 likes y es de foto. Entonces, ¿qué pasa cuando es paga y no paga? O sea, cuando yo solicito patrocinio o no solicito patrocinio. Y aquí, si ustedes pueden ver, como la diferencia no es mucha como para estos meses en estas determinadas condiciones. Sin embargo, ustedes pueden ver que la diferencia es casi de 100. Entonces, también de pronto nos dan intuiciones de en qué proporción Facebook nos ayuda a potenciar, eh, de pronto en qué proporción Facebook nos ayuda a potenciar nuestras publicaciones. Por último, en el escenario número 4, tenemos que la variable de interés era el tipo de publicación y fijamos el resto de parámetros. En patrocinado, en el mes de julio, 123.000 likes y fotos. Y aquí fue donde pues hubo una diferencia no abismal, pero de pronto sí nos dan intuiciones de que en el mes de junio la gente prefiere contenidos de tipo acción a inspiración. Y nos puede dar intuiciones muy básicas de pronto qué tipo de contenido tienen que crear los diseñadores gráficos que se ocupan de las campañas de la compañía de cosméticos. Entonces, ahí también es un insight muy fuerte para la compañía. Entonces, listo, a partir de estas conclusiones, ¿cómo podemos formular una política de mercadeo? Tengo una conclusión más y es que si podemos obtener las ventas, podemos pronosticar estas mismas conforme con el tipo de contenido. De pronto también se me ocurre que a partir de esto, en la política de mercadeo, como se divide en 4, producto, precio, plaza y promoción, podemos asignarle de pronto un modelo de escenario a cada uno y podemos sacar también insights poderosos con los que podemos incrementar los valores de la firma. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, pues pueden ver estos. Sin embargo, la conclusión principal que tengo es que de pronto estos modelos estadísticos generalizados están como muy apagados, como por el creciente boom del machine learning. Sin embargo, estos modelos tienen la capacidad de interpretarse y de pronto es algo que no tiene machine learning porque todo el mundo está muy concentrado en hacer métodos de ensamble, métodos que predigan muy bien, pero a la larga de pronto uno está ciego porque no tiene las razones por las que pasan eso o por las que el modelo predice eso. Entonces, de pronto sí los invito a que utilicen como modelos estadísticos generalizados y tienen aplicaciones muy chéveres y de pronto todo esto que se enfoca en un análisis de Facebook ayuda mucho a las empresas a crear valor y a conocer a todos sus clientes. Y de pronto si alguien tiene dudas como de las referencias que usé, pues acá está casi todo y ya, eso es todo. Entonces, bueno, si alguien tiene preguntas, me puede decir. Yo tengo una pregunta de, ¿nos podrías dejar ver, ¿tienes el R de casualidad? ¿O lo hicieron en El Python? archivo de R, sí, sí, sí lo tengo. Si quieres, ahorita ¿Y te lo lo paso. tendrás por ahí? Sí,
Uy, espérate, de momento, de pronto no lo encuentro, sin embargo no. Yo después te lo paso. Ok, no, lo pregunto porque de pronto uno podría, o sea, se me ocurre, no sé si se podría, digamos, uno podría hacer una herramienta para las empresas que fuera de interés de ellos, como para simular o predecir si una, o sea, si una campaña va a tener cierta cantidad de, o sea, como una herramienta en la que le pudieran meter las variables, en este caso X, y le predijera ese valor Y Ok, de de alguna pronto manera, ¿cierto? con un Shiny. Y si sabe cómo, qué tanto interés tienen hoy en día esas empresas en saber pues, ese tipo de información. Ok. De pronto, lo que pasa es que, no sé si se acuerdan en las presentaciones, o sea, al comienzo de la presentación, la debilidad de estos modelos era que no se puede hacer como estadística inferencial clásica, ¿cierto? Estadística paramétrica. Entonces, de pronto es muy difícil por las propiedades asintóticas hacer de pronto una herramienta, sin embargo, valdría la pena intentarlo. Ok, entonces podríamos pues decir que ese es una de las desventajas, pues así como mencionaste unas ventajas, es la cuestión del despliegue de este tipo de modelos, digamos, que para automatizaciones y despliegues en aplicaciones móviles y aplicaciones web, ¿lo es difícil o es posible automatizar este tipo de procesos? Pues, o sea, la verdad, toca tener mucho cuidado, de seguro sí se puede, porque pues de hecho hay como una especialización que se llama Machine Learning Engineer que se encarga en la automatización de todo esto. Sin embargo, es con cuidado y toca tener como los resultados muy validados. De pronto no es una limitante, pero sí yo lo haría con cuidado. Y de pronto Puedo no yo, sé, digamos, meter la cucharada, digamos, tal como menciona Sebastián, digamos, en general cualquiera de estos modelos se puede desplegar de manera relativamente sencilla. Como menciona Sebastián, hay personas que se dedican como a eso literalmente, digamos, aquí donde en Cardiff hay una persona del equipo de Analytics que literalmente se encarga de hacer eso. Nosotros hacemos los modelos, los guardamos, no sé qué, y él se encarga de, sí, digamos, él es ingeniero de sistemas y específicamente se encarga, digamos, inicialmente genera como un front de pruebas, una página común y corriente como para probar que sí está funcionando y luego se despliegan como en los estos. Digamos, como mencionaba Sebastián, digamos, Shiny es una alternativa bastante buena. Si, digamos, lo hiciste en R, digamos, nosotros que usamos Python, usamos Flask, que es literalmente es, digamos, el Shiny, por así decirlo. Es una forma de desplegar aplicaciones web. Y digamos, yo no sé específicamente si esto, como lo hiciste en R, ¿cierto? Entonces yo no sé específicamente este modelo en particular, si se pueda guardar y, digamos, los pesos, lo que sea, para, para desplegar completo, digamos, en producción. Digamos, yo sé que en Python, digamos, Scikit, Keras, TensorFlow, entonces uno puede guardar los modelos tal como terminó de entrenarlos y para que te quede literal exactamente eso y que sea simplemente le metes unos datos y te genera una predicción como si estuvieras haciéndolo en el código común y corriente. Entonces, digamos, no sé específicamente si en R, digamos, y específicamente este modelo que como mencionó Sebastián al principio, pues es, digamos, no es tan propiamente de machine learning, sino es como de la estadística clásica. No sé si eso también se pueda guardar de esa manera y, digamos, desplegar así tan sencillo. Pero sí, o sea, en general, de que se puede, se puede. Ok, y ahí va la otra pregunta. En cuanto a temas de supuestos, pues digamos que estos temas de estadística clásica tienen un montón de supuestos detrás. Eh, Al tema de aplicarlos y hacer este tema de despliegue, ¿uno cómo logra incorporar la validación de esos supuestos de manera permanente? ¿Sabes eso? ¿O tienen alguno de los dos ideas sobre eso? Que yo creo que ese es un tema pues, de los que más dificultades afrontamos, y es que siempre aprendemos un modelo o aprendemos algo nuevo y eso va con un paquete de supuestos que no siempre se cumplen. Y cuando uno tiene algo en producción o en despliegue, pues está recibiendo datos constantemente. Entonces,
¿cómo juega uno con la validación para que siempre esté dentro de los parámetros? Digamos, yo creo que tienes que encontrar un punto medio. Digamos, esto no ocurre tanto en, digamos, en los modelos puros de Machine Learning, como digamos en las redes neuronales o eso, porque estas no requieren de los mismos supuestos, como mencionaba Sebastián, todos estos supuestos pues paramétricos, de que la distribución tiene que ser tal cosa, de que no puede haber sobredispersión, etcétera. Y yo creo que deberías llegar como a un punto medio, como es muy posible que nunca se te cumplan todos los supuestos, pero si tu modelo sirve, digamos, si efectivamente, a pesar de que los datos no se te distribuyan normal o lo que sea, si el modelo está prediciendo bien el número de clics, el número de likes, el número de lo que sea, yo creo que funciona para lo que necesitas. O sea, una cosa muy, digamos, muy importante es, uno siempre debe intentar hacer todo, claro, de la manera más formal posible, que efectivamente esto se cumplan los supuestos, digamos, cuando haces un modelo de Machine Learning, hacer la separación de training test bien para que efectivamente tus métricas representen lo que significaría, pero llega un punto en que tienes que, como les decíamos, digamos, esa vez con Carlos y Lisa, llega un punto en que necesitas como comprometer. Digamos, si tu modelo como está funcionando para, digamos, para la idea de negocio que tienen, digamos, podrías de cierta manera dejarlo quieto. Pero también es por eso que, digamos, este tipo de modelos, como menciona Sebastián, son un poco menos utilizados que los otros por todos estos como, digamos, retrasos o pues inconvenientes que pueden traer. Pero lo que yo te digo, o sea, de seguro lo que se va a encontrar es si el modelo funciona para lo que ustedes están buscando, el modelo sirve y ahí seguimos. Entonces, lo que yo siempre le digo a mis estudiantes cuando vemos regresión lineal, que siempre hay como dos campos de, de este tipo de cosas, como el análisis predictivo y el análisis como explicativo. Si lo que tú estás buscando es explicar, digamos, el por qué se da el número de likes y cuáles son las variables más relevantes y todo esto, sí es súper importante todo esto de los supuestos, de que sí se cumpla todo, de que sean sesgados los coeficientes, digamos, como lo que uno hace normalmente en econometría. Pero en cambio, si lo que quieres es predecir, digamos, ahí ya no es que no te importe, sino digamos, estos supuestos y esto, eres un poco más laxo con ellos porque lo que estás buscando es que te prediga bien tu variable Y. Y si el obviar, digamos, el hecho de que los datos sean normales o lo que sea, igual genera buenas predicciones, digamos, esto para efectos del negocio es como suficiente. Sí, pues, y además yo considero que, pues, en todo el cuento de Machine Learning también o sea, se pierde capacidad explicativa, ¿cierto? Sin embargo, de pronto el modelo de regresión logística considero que es el caso intermedio, porque en estos días estaba viendo como un ejemplo donde hacen una regresión logística para encontrar los genes que producen el cáncer, ¿cierto? Que aumentan la probabilidad de contraer cáncer. Y daban como las interpretaciones sobre esos modelos. Entonces, de pronto, es como un punto medio, una regresión logística, donde yo puedo tener interpretaciones buenas y también puedo tener unas predicciones acertadas. Y pues ya, en verdad, es eso y sirve muy, muy bien para predecir, para explicar. Y de pronto hay otro método que se deriva de esto, que es de pronto los modelos aditivos generalizados, que también se utilizan mucho para predecir y de hecho predicen muy bien. Entonces también les recomiendo eso. Sí, digamos, yo esos diría que son el punto intermedio. Esos predicen mejor que una regresión logística y son más interpretables que, no sé, un super vector machine o algo así. Yo diría que ese es el punto medio. Los gamma. Ok, yo por mi lado estoy sin preguntas ya, me quedó clarísimo. Bueno, entonces yo creo que acabamos la reunión y muchas gracias a todos por asistir y de pronto en unos 15 días o en unas 3 semanas estaré de pronto presentando mi tesis, que ya es puramente de Machine Learning. Entonces, muchas gracias a todos.
No, gracias a ti, Sebastián, estuvo chévere la presentación. Me gustó además el nivel como de teoría y de simplicidad también que le metiste y con lo que jugaste. Y creo que fue muy acertada. Gracias a todos los que asistieron también. Creo que la mayoría son parte del club ya, incluso del proyecto, la mayoría. Y los que no, pues los invitamos a unirse por Instagram o por el canal de Teams. Y ya, gracias nuevamente.